Un saludo familia, muy buenas tardes, soy Luis, están en la caja de Pandora y es un placer volver a estar hoy jueves otra vez con vosotros. Ya estamos al final del mes, el día 24 de abril, ya entramos en mayo, ya entramos en un mes de primaveral, a ver si se acaban estas lluvias, estos días nublados, esta mala conexión a internet, pero bueno, para mí es el último día de la semana y bueno, no, mañana tengo también faena, pero os quiero decir que estamos aquí preparados para dar lo máximo. Antes de empezar, deciros, hoy tenemos a Adrián García, el secreto del nombre de Dios. Muchos lo estabais esperando, ¿eh? Me habéis preguntado también. A ver si hacemos unas preguntas y respuestas, porque hay que preguntarle cosas a Adrián. Después de este, lo propondremos, no os preocupéis, no os estreséis. Pero hoy, el secreto del nombre de Dios. Luego continuaremos a las 6 de la tarde con presentación de nuevo estilo de vida saludable, eso con CBD y otros, bueno, una cosa nueva que hemos hecho en la tienda. Y vais a alucinar. Y luego a las 7 tenemos un cuarteto, Esther Sánchez, Inmaculada, María Elena y José Osuna, Educando entre Padres. Es una formación también que tiene que ver con educación Montessori y la neurociencia y entraremos también en esa temática. O sea que hoy vamos muy fuertes, muy fuertes. Como siempre os digo, antes de empezar, aquí arriba tienen un enlace que si comparten en sus redes sociales, grupos de WhatsApp o Telegram y dicen estamos en vivo o pueden ver en diferido, nos ayudaréis a que esa información pueda llegar. También le pueden dar al like para posicionar los vídeos de YouTube y suscribiros a estos vídeos de YouTube que os voy a decir ahora. Pandora Salud, Matriz Pandora, Caja de Pandora, Luis Palacios y Pandora TV. Y en Facebook, la Caja de Pandora /vídeo, la fanpage y el grupo la Caja de Pandora. Me trabo decir tanto Caja de Pandora. Twitch también, la plataforma de Twitch, Caja de Pandora Vídeo. Pues ahora, vamos a entrar ya con mi amigo Adrián, que lo tenemos aquí. ¿Qué pasa, Adrián, amigo? ¿Qué hay, Luis? Buenas, de nuevo. Aquí estamos preparados para dar caña otra semana con un concepto, bueno, con un título bastante provocador, ¿no? Porque en el fondo, pues bueno, ya sabemos, que lo he explicado muchas veces en otros programas, que una cosa es lo que consideramos la fuente u origen de las cosas, a lo que se le podría llamar Dios, y después está lo que los griegos denominaron el logos, ¿no? O el demiurgo, que sería básicamente el creador, ¿no? Aquella primera emanación de la fuente original, que sería la base fundamental de todo lo que conocemos, ¿no? Así que, bueno, en realidad el nombre de Dios es el título referido a las Sagradas Escrituras, si quieres, pero en realidad el nombre debería ser, el título debería ser el nombre del Creador, ¿no? Ese sería más apropiado, pero bueno, no vende tanto, Luis. No, es para evitar el tema de que luego la gente se confunda, ¿vale? Porque cuando comentamos lo del nombre de Dios, todo el mundo entiende de qué voy a hablar. En cambio, si digo el nombre del creador, ya queda un poco como raro, ¿no? ¿Y el creador? ¿Quién es el creador? ¿Y dónde sale, no? Por eso hago esta postilla ahora y por eso el título de la charla de hoy, ¿no? Pues perfecto. Bueno, pues un saludo también a todos los moderadores que tenemos aquí, llavecitas, y toda la gente que va entrando. Y vamos a dar ya paso a la conferencia de Adrián, el secreto del nombre de Dios. Adelante, Adrián. Pues muy bien. Ahí vamos a entrar a la pantalla compartida, que creo que la tienes por ahí, Luis. A ver, espérate, que yo me lo voy a poner así en grande. Lo voy a ver mejor. Vale. Este no es. Aquí. Venga, perfecto. Bueno, pues como veis he puesto aquí, tenéis que tener en cuenta lo que acabo de explicar. Es muy importante, es fundamental entender la diferencia. Si queréis comprenderla en profundidad, tenéis muchos programas que hemos hecho antes en los cuales explico cuál es la diferencia entre la fuente u origen y entre el creador. Así que os invito a que repaséis eso que hemos ido haciendo semana tras semana, porque ya os digo que os va a ayudar a resituar lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Igualmente, no dejéis el programa ahora mismo, ¿vale? Porque lo que vamos a explicar es súper, súper interesante. Eso lo tenéis para rescatarlo en cualquier momento. Y nada, comentaros que efectivamente lo que voy a hacer es referirme a la tradición básicamente de Occidente, ¿vale? Podríamos estar hablando de tradiciones orientales también, quizás algún día lo haga, como la china o la hindú u otras tradiciones orientales que son muy interesantes, pero evidentemente nosotros vivimos en Occidente y la tradición que hemos mamado desde pequeños es la tradición occidental, en este caso la que deriva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del cristianismo y evidentemente, pues bueno, de la cultura hebrea, ¿no? Que es la que
originalmente, pues generó estas escrituras. Así que bueno, vamos a ello, vamos a entrar a ello. Ya sabéis que dentro de todo esto va a haber un poquito de análisis matemático, no os preocupéis, porque lo voy a explicar muy bien. Lo importante es que sigáis el concepto y que no os perdáis durante la charla. Si hay alguna preguntita, Luis, las puedes ir a hacer entrando. Alguien que se pierde o lo que sea, ¿vale? Yo puedo ir haciendo aclaraciones durante la charla. Entonces, como primera diapositiva, os he puesto el análisis, fijaros que esto es gematria hebrea, que es el análisis de los valores de las letras del alfabeto hebreo y los nombres que aparecen en lo que son los escritos sagrados, ¿no? Entonces, fijaros que aquí hay dos nombres, arriba está Shaddai, luego tenemos él y abajo hay otro que es Metatron. Y ahora os voy a explicar por qué he puesto esos tres nombres. Si os fijáis, la suma de los valores de las letras de los tres nombres, bueno, el de los dos primeros, el de Shaddai y Metatron, que las propias escrituras ya los consideran como equivalentes, es 314, es decir, es el número pi, ¿no? El inicio del número pi. ¿Y por qué eso? Pues evidentemente, si habéis seguido los programas ya sabréis que hay una asociación entre dos figuras geométricas, que son el cubo y la esfera, que hemos estado analizando las últimas 3 semanas, con el verdadero secreto de Egipto y con los 2 programas que hemos dedicado al libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y en este caso, pues bueno, el primer comentario es para aclarar también que existen distintos nombres, ¿no? Para nombrar, entre comillas, ya sabéis que no es Dios, sino que es el creador, ¿vale? En este caso, pues bueno, el nombre de Shaddai es un nombre que está íntimamente relacionado con la propia creación, porque básicamente Shaddai vendría a ser como el que pone límites, ¿no? O el que pone límites, es decir, el que está limitando la creación, ¿no? O la expansión de la creación. Así que en este caso, pues bueno, 314 es un número perfecto para comprender el nombre, ¿no? Que nos está diciendo pues que esa expansión queda limitada, en este caso, pues por una esfera, ¿no? Que es evidentemente la figura geométrica que limitaría la expansión desde cualquier punto que se originara, ¿no? Evidentemente, el nombre El, que es otro de los nombres que podemos encontrar de forma muy patente en la tradición hebrea y cristiana, que además es uno de los nombres digamos, de Dios, ¿vale? Para que la gente no se confunda, no se pierda, mejor dicho, ¿vale? Aunque ya hemos dicho que es el creador, pero bueno, Dios de la Biblia o del Antiguo Testamento, del Tanaj, en el caso de la cultura hebraica, pues él es uno de sus nombres. Y entonces fijaros que es 31, que no es ni más ni menos que los 2 primeros dígitos del número pi, ¿vale? Entonces, es un nombre que se encuentra integrado en muchos nombres angélicos y en otros nombres que no lo son, pero por ejemplo tenemos el nombre de Rafael, ¿no? Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de nombres que tienen integrado ese nombre, ¿no? Y entonces, en este caso, fijaros que el nombre de Metatron no está referido directamente a Dios en las Sagradas Escrituras, sino que está referido a un ángel que está muy cercano, tal como se describe, al trono de Dios, ¿no? Que vendría a ser como, entre comillas, como que compartiría atributos con Dios, ¿no? Y fijaros qué fácil de ver, ¿no? En este caso, Metatron, que suma esos 314, igual que Shaddai. Entonces, es muy interesante porque el nombre de Metatron aparece en el libro de Enoc, el tercer libro de Enoc, que es una de las escrituras, digamos, que no está dentro de lo que es el Antiguo Testamento o el Tanaj, ¿no? Pero, sin embargo, es una obra que se estudia, bueno, pues desde hace muchos años porque tiene información muy interesante, ¿no? Y en ese libro de Enoc 3 luego explicaremos quién es Enoc, ¿vale? Como Enoc ascendió, dejó de ser humano y se convirtió en algo más, ¿no? Y se convirtió en Metatron, en el ángel Metatron. Y como cuando ascendió, pues eso, se convirtió en Metatron y se quedó cerca de lo que es el trono de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante hacer este matiz porque luego vamos a ver varias informaciones a las que vamos a remitir pues estas comparativas que he estado comentando ahora mismo, ¿no? Sobre los nombres de Dios y en este caso pues del ángel Metatron, ¿no? Que está cerca del trono. Entonces el análisis va a ser muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo porque vamos a analizar un pasaje, perdonad porque esto, ahí, vale, un pasaje del libro de Éxodo,
que es el libro de Éxodo 3:14, ¿vale? En este caso es el que dice, ese fragmento que dice, yo soy el que soy, ¿vale? Lo he puesto en hebreo abajo también. Y como digo, es Éxodo 3:14, ¿vale? Fijaros que estamos en la misma tesitura de los nombres que hemos analizado hace un momento, aunque evidentemente no es ninguno de estos nombres el que nos va a proporcionar la deducción de hoy, ¿no? Todo el análisis que vamos a hacer hoy. Entonces, como os comentaba, pues bueno, quería hacer un pequeño apunte sobre Enoc, ¿vale? Que Enoc es el séptimo descendiente directo de Adán, ¿vale? Fijaros que es el séptimo. Acordaros que en estos últimos programas hemos estado comentando que el número 7 se debe precisamente a ese encaje entre el cubo y la esfera inscrita que está dentro del cubo, y ese cubo que tiene 6 caras y esa esfera que cuenta como la séptima cara, ¿no? Como el séptimo elemento. Y es por ello que en este caso pues Enoc es interesante, ¿no? Es importante. Entonces en el libro de Génesis, 5:23, voy a hacer una pausa. No sé si alguien recuerda este 5:23. ¿Alguien le suena? Me paro unos segundos para que lo penséis. Los que lo estáis viendo ahora en directo, lo pensáis, y los que estáis en casa lo pensáis un momento. ¿Os suena de algo? ¿Alguien le suena de algo? Hay un delay, a ver si contestan, como puede haber un delay de 50 segundos, más o menos. Vale, pues esperamos unos segunditos. Así lo hacemos un poco más participativo, ¿no? Sí, si quieren hablar, ¿eh? Están motivados. Claro, si quieren hablar, si están... No tengáis miedo de colaborar, de decir lo que pensáis. Al final, aquí nadie nace enseñado, ¿no? Esto es un pequeño juego para que estemos todos un poco más ahí alerta, ¿no? Con lo que ha ido saliendo en otros programas, que creo que es interesante irlo rescatando, porque esta es la base fundamental de todo el conocimiento que os estoy explicando programa tras programa, ¿no? Que en realidad es el conocimiento de la Escuela de las Eras, el conocimiento secreto de todos los tiempos, que, bueno, pues ha estado viajando entre distintas religiones, distintas culturas antiguas y distintas órdenes místicas. Así que, bueno, eso lo tenéis en parte disponible siguiendo estos programas. No sé si alguien se ha animado a comentarlo, Luis. Todavía no. Madre mía, qué tema tan interesante. Es lo último que han puesto. Vale, pues voy a comentarlo yo, ¿vale? Ese 5:23, ese versículo del libro de Génesis, fijaros, el libro de la creación, en realidad es esa proporción, que es, si os acordáis, es 0,5236, que es la proporción de intercambio entre el área de un cubo y la esfera que está inscrita, ¿vale? Si tuviéramos el área del cubo, el que sea, me da igual, y queremos calcular el área de esa esfera que está inscrita dentro del cubo, que alude a ese número 7, al séptimo elemento, solo tenemos que multiplicar el área del cubo por 0,523, ¿vale? Ocurriría lo mismo si queremos calcular el volumen. Eso es lo que he estado explicando en los últimos programas, por eso lo he comentado y he soltado la pregunta, ¿no? Para ver si estabais ahí atentos. Supongo que estamos arrancando y todavía falta un poco de engranaje, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si es la suma de alguno de los nombres, ¿no? No es la suma de ninguno de los nombres, no lo es. ¿El nombre de Dios? No es la suma de ninguno de los nombres. Luego veremos otras palabras en las que sale y está relacionado evidentemente con el nombre de Dios, ¿vale? Pero digamos que no es lo que hoy vamos a averiguar, ¿no? Aunque está relacionado, como digo. Fijaros en este caso, Enoc, ¿vale? Que como digo fue el séptimo descendiente de Adán, dice que vivió 365 años. ¿A alguien le suena, supongo, 365, ¿no? 365 son los días que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿no? Entonces, pues bueno, es una alusión solar. Ya sabéis que también lo he venido explicando en los otros programas, hoy lo vamos a comentar también. El Sol es una identificación con la energía masculina y con los dioses masculinos, ¿vale? Entonces, es muy importante en este caso porque pues, Enoc, fijaros que luego asciende y se convierte en el ángel Metatrón, que está cerca del trono de Dios, ¿no? Y por lo tanto es un anólogo entre comillas, o a lo que son los atributos de Dios. Y fijaros una cosa muy, muy interesante, que es que si cogemos el número del versículo, lo multiplicamos por 100, o sea, le quitamos esos dos puntitos que tiene ahí, 523,
y le sumamos el número de días que vivió Enoc, nos sale 888. ¿Vale? Ya os digo que este no es un número casual y por eso lo he puesto este fragmento del libro de Génesis, porque nos va a ayudar hoy a desencriptar un poco lo que queremos ver. ¿Vale? Vamos a seguir adelante y poco a poco vamos a ir desengranando lo que estoy explicando. Fijaros que esto también lo hemos visto en otros programas, ¿vale? El nombre de Jesús en griego es 888. Y en hebreo, el valor de Jesús, fijaros que en este caso los valores que hay en las letras hebreas, es Yod, Shin, Bab, Ayin, son los nombres no del valor común de la letra, sino de cómo se pronuncia la letra, ¿vale? O sea, tal cual se pronuncia, es decir, las letras que necesitamos para pronunciar el nombre de esa letra es el valor, ese valor completo, ¿vale? Y en este caso el nombre de Jesús, fijaros que es 523, ¿vale? Que es ese mismo número de versículo, bueno, 523, que es el versículo de Enoc en el libro de Génesis, que es esa proporción de intercambio entre el cubo y la esfera que constantemente hemos referenciado a través del libro de Apocalipsis y a través de todo el tema de Egipto, del verdadero secreto de Egipto. Y como digo, pues en este caso, fijaros que arriba el análisis es con el idioma griego y esto es extremadamente interesante, ¿vale? Porque evidentemente ya sabéis que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, prácticamente todo. Hay algún pequeño fragmento del Tanaj que está escrito en arameo, pero casi todo en hebreo. Comentar también que el Antiguo Testamento cristiano y el Tanaj no son exactamente equivalentes, ¿vale? Porque el cristianismo se incluye en muchos más libros que no están incluidos en la liturgia hebrea, en la mística hebrea, ¿vale? En la liturgia hebrea hay 24 libros y en cambio en la cristiana hay 46, ¿vale? O sea que es mucho más. Pero bueno, comparten una raíz común. Y entonces en el Nuevo Testamento está escrito básicamente en griego, ¿vale? Entonces es muy interesante porque vamos a ir viendo cómo ambas culturas, la griega y la, que mejor dicho, Helena, ¿vale? Luego veremos por qué, el nombre de Helena, es que es como se denominaba la cultura griega, era Hélade. Luego veremos lo importante que es ese nombre y cómo se relaciona con el nombre de Dios en hebreo. Pues fijaros que Jesús en hebreo es 523, que es ese versículo en el que aparecía Enoc, y que Jesús en griego es 888. Claro, volvemos al versículo del Génesis 5:23 y fijaros cómo encajan los datos, ¿no? 5:23, que es ese ratio de conversión entre el cubo y la esfera inscrita, y la suma de los días que vivió Enoc más ese versículo, 888, que lo identificaron así los griegos, ¿no? Entonces, otro dato importante, muy importante aquí, es que los numeritos de los versículos se lo pusieron los griegos, ¿vale? Los hebreos no tenían numerados los libros sagrados de esta forma, como nosotros los conocemos hoy en día, ¿vale? Entonces, es decir, que esto es una adición de los griegos, que ya entendían este secreto y ya sabían por dónde iban los tiros. Entonces, con más razón, este 523 y este 888 que tenemos aquí correlaciona con lo que yo os he explicado, con los nombres de Jesús. Esto lo que nos está diciendo es que Enoc es un equivalente a Jesús, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el conocimiento de la escuela de las eras. Entonces, ¿por qué es esto? Pues precisamente porque es el séptimo hijo de la línea directa de Adán, ¿vale? Si recordáis todo el análisis que hicimos con el tema del libro de Apocalipsis, Jesús se consideraba que era la esfera en el centro del cubo, ¿vale? La esfera es el elemento espiritual de esa geometría duada. Entonces, lógicamente, los propios griegos, viendo que el nombre de Jesús en hebreo valía 523, que sabían perfectamente lo que era, pues al séptimo hijo de la línea descendente de Adán, al séptimo descendiente, mejor dicho, quisieron engranar ese valor que ellos ya tenían incluido en el nombre de Jesús en griego, que es 888, y por eso numeraron como 523 este versículo del libro de Génesis, ¿vale? Para engranar ambos conocimientos. Entonces veréis que en toda la explicación que hago hoy y la del próximo día, porque el próximo día, que ya no será el próximo, porque el próximo vamos a estar respondiendo preguntas, como decía Luis, pero dentro de un mes, porque es cada 15 días que hago esta charla,
veremos un secreto muy importante que está relacionado con todo lo que explico hoy. Así que quedaros con lo que estoy comentando porque es muy importante. En la siguiente diapositiva vamos a rescatar un concepto que vimos en el programa especial que hicimos para Navidad, que tiene relación con lo que he explicado, que es el tema de la luz, el sol, ¿vale? El tema solar y el tema lunar, en fin, las fases de la luz, ¿no? Entonces, habían 3 dioses en el Antiguo Egipto que formaban una tríada, entre otras, que eran Osiris, Isis y Horus, ¿no? Osiris, que era el dios solar, el dios padre, ¿no? Creador, entre comillas. Isis, la diosa madre, y por otro lado Horus, ¿no? Entonces, este triángulo que vemos aquí, a izquierda y derecha, es un triángulo que se denomina el triángulo de Pitágoras, ¿no? Aunque os podéis imaginar que no es precisamente procedencia de Pitágoras, puesto que tanto los chinos como los hindúes, como los egipcios, como otras culturas antiguas ya lo conocían, el tema de las ternas pitagóricas, ¿no? Y esta es la terna pitagórica más simple de todas. ¿Qué es una terna pitagórica? Entró un concepto matemático para que eso no quede ahí colgado de las nubes. La terna pitagórica es, en este caso, un grupo de 3 longitudes, de 3 lados, de un triángulo que tiene un ángulo recto. Fijaros que el ángulo que hay entre el número 3, este cuadradito con el 3 y el 4, es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y entonces, gracias al teorema de, comillas, Pitágoras, porque como digo, ya lo conocían en Sumeria, en China, en la India, etcétera, etcétera, en Egipto y tal, pues podemos averiguar, sabemos que la suma de los cuadrados de los 2 lados, vamos a decir más cortos, ¿vale? No vamos a hablar en términos técnicos, este de 3 y este de 4, es igual al valor de este lado más largo, ¿vale? Que nosotros en matemáticas convencionales le denominamos hipotenusa, ¿vale? En las matemáticas hindúes le llamaban de una forma mucho más, sencilla de comprender, ¿vale? Porque le llaman la diagonal. Ahora, tal y como está colocado, no se ve como diagonal, pero si yo pusiera girar el triángulo y vierais el ángulo recto apuntando hacia arriba, esta sería la diagonal, ¿vale? Y es por eso que le llamaban la diagonal. Pues fijaros que la suma de los cuadrados de estos 2 lados, ¿qué es un cuadrado? Un cuadrado es un número que se multiplica a sí mismo, tan fácil como eso. ¿Y qué es? Pues fijaros, es que remite a geometría, o sea, hemos perdido ese tipo de conceptos porque las matemáticas se han banalizado. En la antigua Babilonia, los caldeos, todos los cálculos que hacían de elevar al cuadrado, etcétera, etcétera, y raíces cuadradas los hacían con geometría, los hacían con dibujos, ¿vale? Entonces, 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, y 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. 9 más 16, 25. ¿Y cuánto vale 5 al cuadrado? 5 por 5, pues es 25, ¿no? Pues ya está, ya lo tenemos. Ese es el famoso teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo he puesto este triángulo y por qué es importante? Luego lo vamos a ir viendo, ¿vale? Lo que quiero que os quede claro es que aquí esto es una representación simbólica del ciclo de la luz. Osiris es el sol en su cúspide. Isis es la diosa madre, la diosa lunar, ¿vale? Es decir, cuando ya entramos en oscuridad. Y en cambio Horus es el sol naciente, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto representa un poco lo que es el ciclo del año, en el cual, pues bueno, pues tenemos unos meses, digamos, de veraniegos y demás, ¿no? Que al final, pues esta es cuando el sol está en su cúspide. Después llegamos al otoño, en el cual poco a poco se va apagando Osiris, y al final, cuando llegamos al solsticio de invierno, solsticio, correcto, solsticio, sí. Solsticio de invierno, lo que ocurre es que triunfa la oscuridad, ¿no? Durante 3 días, esos famosos 3 días de oscuridad que tanto se habla en la cultura New Age y todo el rollo vienen de las culturas antiguas, y entonces, bueno, lo que está representando pues es precisamente esos 3 días en los cuales pues la noche es más larga, ¿no? Porque tenemos 3 días al año en que son las noches más largas del año. Y entonces el día 25, que es el día de Navidad, es el día que supuestamente es la natividad de Jesucristo, ¿no? Y precisamente es porque Jesús representa a Horus, son elementos análogos, ¿vale? En las distintas culturas. Y lo que ocurre es que el sol vuelve a empezar a crecer, ¿no? Los días empiezan a crecer de nuevo. Y entonces eso representa el nacimiento de Horus,
¿vale? Que es, digamos, la mezcla perfecta entre Osiris e Isis. Si esto lo trasladamos a lo que ya hemos visto en los programas anteriores, del verdadero secreto de Egipto y del libro de Apocalipsis, entendemos que Osiris es la esfera, ¿vale? Isis es el cubo, que representa lo terreno, la esfera representa lo espiritual y por ello está asociada al sol. Y Horus vuelve a ser la esfera. Lo que pasa es que en este caso es la esfera naciente, ¿no? Es la esfera que ha heredado esa energía del padre y que llegado el momento se volverá a convertir en el padre, no en Osiris. Bueno, es un pequeño spin-off, pero para comprender todos los conceptos que estamos hablando hoy, ¿no? Porque hay una mezcla muy interesante entre simbología, matemáticas, geometría. Bueno, dentro de las matemáticas, mejor dicho, pues tenemos proporciones, tenemos geometría, en este caso trigonometría, ¿vale? Que no vamos a entrar, pero podríamos entrar muy en profundidad, hay cosas alucinantes. Y luego tenemos pues esa gematria, ¿no? Esa gematria hebrea y esa aritmología griega, que en realidad son una y única misma cosa, que es como las civilizaciones antiguas representaban los conceptos de divinidad asociados a conceptos matemáticos que tienen mucho sentido, como podéis ver, y que hasta ahora, pues como digo, se han banalizado mucho porque sencillamente o bien no se comprenden o no ha convenido que todo esto saliera a la luz, ¿no? Pero ha llegado el momento en que todo esto requiere salir a la luz y por suerte o por desgracia me ha tocado ese papel, así que bueno, en eso estamos. En la siguiente diapositiva vais a ver cómo estas proporciones de las que hemos estado hablando antes, bueno, en este caso el número pi y luego otro número que no he comentado hasta ahora, que es el número e, que está asociado en este caso al símbolo solar, ¿vale? A la expansión. ¿Por qué? Porque el número e es la base de los logaritmos naturales, es la proporción que determina la expansión exponencial natural que podemos encontrar, pues bueno, en muchos objetos de la naturaleza, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la velocidad, el tiempo que tarda en desintegrarse un isótopo radioactivo, ¿no? Que pierde su carga radioactiva. Por ejemplo, el tiempo que tarda en vaciarse un depósito de agua o el giro de la veleta o incluso lo que es la inclinación de una cadena, de una catenaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, se tienen que construir las líneas de tren, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como veis, el número e es muy importante, tanto como el número pi, y eso los griegos lo sabían, o sea, es una novedad, ¿no? Porque ¿para qué iban a necesitar el número e si no estaban haciendo cálculos, en este caso, de matemáticas superiores? Porque nosotros realmente el número e lo hemos, digo, redescubierto porque está clarísimo que lo conocían cuando hemos empezado a trabajar con las matemáticas superiores, ¿no? Con las derivadas y las integrales, todo lo que se llaman las ecuaciones diferenciales, ¿no? El cálculo diferencial. Entonces, ¿para qué demonios los griegos o sus antecesores necesitaban el número e si no conocían estas matemáticas? Entonces, ¿qué puñetas hacían trabajando con esto? Pues es una pregunta muy interesante y que quizás podamos responder hoy parcialmente, ¿no? Entonces, fijaros que en el nombre de Helios, del Sol, en griego, lo primero que nos encontramos es el número 318, que es el inverso del número pi, ¿vale? Como sumatorio de los valores. Después, si cogemos esos valores, le tachamos los ceros y los reordenamos, nos encontramos con el número e, pero además con un nivel de exactitud muy bueno, ¿vale? Porque está bien redondeado como hacemos el redondeo hoy en día. Porque el número es 2718, luego sería 28, por lo tanto el redondeo de 28 es 3, y nos encontramos, pues eso, como digo, con el número e y el número pi. ¿Y por qué eso? Pues bueno, ahora lo vamos a entender. Fijaros que, como digo, tenemos al Sol, a Helios, y después tenemos como equivalentes, ¿no?, a Horus como hijo del directo del Sol, de Helios, y ahí tenemos el número otra vez, y a Jesús, que vendría a ser un equivalente de Horus en la cultura cristiana. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos a E de nuevo, al número E. Aquí hay que hacer una postilla porque así como en los otros nombres aparece perfecto el número E desgranado, en el nombre de Jesús, en el último decimal quedaría desviado, un poquito desviado, no mucho, pero un poquito, ¿vale? Bueno, también es comprensible porque viene de la época que viene todo esto, pero que no deja de ser increíble lo que estamos viendo, ¿no? Lo más interesante es que si nosotros cogemos esta simbología, en este caso de Helios, y lo asociamos a Horus, y cogemos no estos valores, no estos numeritos que hay aquí que han salido de
tachar los ceros y reordenar, sino directamente la suma de los valores que tienen los dos nombres. Fijaros, y lo interpretamos literalmente como es en la mitología, en la historia, es decir, Horus es el hijo del sol, ¿no? El hijo de Helios, el hijo de Osiris. Pues fijaros, dividimos el valor de Helios, que es 318, entre el valor de Horus, que es 1170. Y lo que nos encontramos es que aparece el número E. O sea, ¿queréis más confirmación que eso? 0,2718. El mismo valor que hemos encontrado en las dos palabras. Es decir, es irrefutable. ¿Por qué? Porque tenemos una comprobación por una vía doble. No es algo que podamos decir que solo nos lo hemos encontrado casualmente, no de las palabras, que no esté relacionado, etcétera, etcétera, sino que existe una filosofía muy bien descrita, muy bien explicada a nivel histórico, que relaciona estos conceptos, y encima pues aquí tenemos la comprobación matemática no solo de que conocían el número E, sino que lo estaban asociando al Sol, ¿vale? Así que bueno, es un dato importantísimo. Seguimos adelante. Fijaros que pasan dos cosas en ese fragmento que hemos visto antes, que yo he dicho que era el origen de todo lo que íbamos a explicar hoy, de yo soy el que soy, porque esto ocurre en el libro de Éxodo. Ya sabéis que el libro de Éxodo trata del éxodo del pueblo hebreo que se marchó de Egipto, supuestamente porque eran esclavos de los egipcios. Ya os digo que no va por ahí el tema, porque incluso hubieron faraones hebreos en Egipto. Es decir, dista mucho la realidad a lo que se explica en las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay cosas que evidentemente pues son lo que son y otras que sencillamente se han explicado de una forma distinta para velarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo explicaremos más detalladamente otro día, pero se entiende que Moisés llegó con el pueblo hebreo al monte Sinaí y él subió para el monte Sinaí solo y allí tuvo un encuentro con Dios, según las Escrituras, como he dicho, el Creador en este caso, y le preguntó cómo tenía que explicarle al pueblo judío, al pueblo hebreo, cuál era el nombre, ¿no?, que le tenía que dar a Dios para que lo pudiera nombrar, lo pudiera denominar y el pueblo lo entendiera, ¿no? Y en este caso, pues él le dice, la respuesta es yo soy el que soy, ¿no? Así que volvemos donde estábamos. Vamos a ver aquí. Y tenemos por un lado el nombre de Moisés, que fijaros que suma 345, ¿vale? Que bueno, si miramos el análisis de eso que hemos hecho antes, de tachar los ceros y tal, tenemos ese 534 igual. ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo. Esto es el triángulo pitagórico de los tres personajes de la Trinidad egipcia que hemos visto antes, Osiris, Isis y Horus. Entonces, ¿por qué están en el nombre de Moisés? Pues sencillamente porque Moisés estaba transmitiendo ese conocimiento, estaba absorbiendo ese conocimiento y le va a transmitir al pueblo hebreo, ¿no? Fijaros que literalmente el nombre en hebreo tiene los mismos valores que el nombre de Moisés, ¿no? En este caso, si os fijáis, son las mismas letras permutadas, ¿vale? En hebreo se lee de derecha a izquierda. Aquí tenemos a Mem, que es como la M nuestra. Esto es la Shin y esto es G. Entonces es Moshe, ¿vale? Moshe es Moisés. Y en cambio el nombre, aquí tenemos permutadas las letras, como digo, que es Hashem, ¿vale? Hashem, que además yo aquí me he equivocado y he puesto una Het y no una G, pero bueno, no importa, ya os lo digo, que es la quinta letra del alfabeto hebreo, tendría que ser esta y no la que hay aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que suman lo mismo porque en realidad son las tres mismas letras permutadas, ¿vale? Así que por un lado tenemos a Moisés y por otro lado tenemos el nombre, que es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿vale? Que ya os digo que no es el misterio que os quiero revelar ahora, ¿no? Pero que nos va a servir para entender cómo se relacionan estas cosas, ¿no? Así que, bueno, que evidentemente Moisés está en la búsqueda del nombre, ¿vale? Lo tenemos clarísimo por esta equivalencia que acabamos de ver. Si seguimos adelante, os voy a mostrar otra cosa. Fijaros que dos de los nombres que habéis visto al principio, que son dos nombres distintos de Dios en las Sagradas Escrituras, Shaddai, que es 314, y él es porque normalmente al Shaddai se le nombra El Shaddai, ¿vale? Y si sumamos ambos nombres, que evidentemente son derivaciones del número pi, nos encontramos con el número 345 otra vez. O sea, fuerte, ¿no? Es decir, las recurrencias son evidentes y están ahí, ¿no? Entonces, como digo, esto es una forma de explicar que esto es un símbolo trinitario, ¿no? Que en realidad el creador, el logos,
está formado por una figura trinitaria. ¿Cuál es la figura trinitaria? Pues muy fácil. Esa figura trinitaria es, por un lado, la esfera, que representa al Padre, por otro lado, el cubo, que representa a la Madre, y por otro lado, ambas figuras, ese cubo con la esfera inscrita dentro, que representa al Hijo, a Jesús, al séptimo en la línea descendente de Adán, que es Enoc, y a otros personajes, como puede ser Noé, etcétera. En el próximo programa lo veremos eso, que están representando esa esfera dentro del cubo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que, evidentemente, pues ese número pi, esa esfera, ¿vale?, está dentro de esa trinidad de los tres conceptos, ¿vale?, integrada, que también está representada precisamente por ese triángulo pitagórico que hemos visto al principio. Evidentemente, esto los griegos, lo voy a hacer un poquito más grande, lo tenían clarísimo, ¿vale? Y es por eso que existe la expresión eureka, ¿no? Fijaros, 534, que básicamente lo que viene a decirnos es exactamente lo mismo, ¿no? Lo he encontrado y se está refiriendo, en este caso, ¿vale?, al genio griego, ¿no?, que en este caso gritó eureka, Arquímedes, que en realidad, pues cuando se refiere a eureka, está hablando de conocimiento velado, de conocimiento oculto, de la escuela de las eras, y cuando dice eureka lo dice porque está hablando de esa trinidad, ¿no? Seguimos adelante. Si analizamos ese fragmento que dice yo soy el que soy, volvemos a tener volvemos a tener estos tres números implicados, en este caso 543. Es especialmente interesante que es Moisés el que pregunta, que es 345, y que si sumamos ambos valores, volvemos a encontrarnos con el 888, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos, ese 888 es el valor que representa a Jesús, pero que también hemos visto que representaba a Enoc y que representa a otros personajes arquetípicos. Esto lo que nos viene a decir es que Moisés es un equivalente a Jesús, es decir, es un Mesías para el pueblo hebreo, ¿no? Es un equivalente a Jesús en aquella época. Es el que transmite el conocimiento de Dios, ¿vale? Seguimos adelante. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo he puesto para que recordáramos un poquito. Ahora, básicamente, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta figura de aquí, ¿vale?, con este triangulito, porque con este triangulito vamos a construir algo mucho más complejo que luego nos va a ayudar a encontrar el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Fijaros que venimos aquí a esta figura, que es un cuadrado que mide 8 por 8, y fijaros que aquí arriba tenemos 4 triangulitos. Los 4 triangulitos son ese triángulo que hemos visto de la tríada pitagórica de 3, 4 y 5, que sencillamente están aquí colocados dentro del cuadrado, delimitando esta área de aquí arriba, que mide 24, ¿vale? 3 de altura, 3 de altura y 8 de anchura, ¿vale? Porque tenemos 2 triángulos, uno al lado del otro, y 3 por 8 son 24, ¿no? Que es el área del rectángulo. Y abajo tenemos otra área que es 5 por 8, 40, y fijaros que tenemos aquí como una especie de T invertida, que básicamente es uno de los símbolos del logos de ese creador, ¿vale? Fijaros que yo aquí he puesto una circunferencia y ahora explicaré por qué, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más. Si os fijáis, esta área del rectángulo inferior, que es la que está conteniendo esta T invertida, 5 por 8, que es 40, supongo que si conocéis un poquito las Sagradas Escrituras os sonará lo del número 40. Voy a leer aquí unos pequeños ejemplos y vais a entender muy rápido, ¿vale? Mirad, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Vale? Esto es del libro de Éxodo. ¿Vale? ¿Qué es el maná? Pues el maná es, como este es un símbolo, luego lo veremos como lo he dicho, un símbolo del creador, de Yahvé, ¿vale? Y el nombre de Yahvé, ya sabéis que lo hemos comentado en otros programas, que es el nombre del tetragramatón, como lo llamaban los griegos, o de Adonai, como le denominan los hebreos, porque ellos no pronuncian el nombre, ¿de acuerdo? Entonces ellos dicen o el nombre, o dicen el más alto, o el altísimo, o Adonai, o otro nombre, pero nunca nombran las 4 letras, ¿no? Así que, bueno, yo respeto eso, pero para poder explicar bien las cosas lo tengo que nombrar. Y entonces, pues bueno, aquí, pues como veis, esto es una representación, luego lo veremos el porqué, de ese nombre, ¿no? Entonces,
como es una representación de ese concepto del creador, ese área de 40 de este cuadrado resulta que representa pues ese descenso de la energía divina y por lo tanto ese es el maná, ¿vale? Ese es el maná del que habla relacionándolo al número 40, ¿no? Fijaros otra y esta nos va como anillo al dedo. Es del libro de Éxodo también. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte Sinaí. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Sí? ¿Por qué dice 40 días y 40 noches? Pues muy, muy simple, ¿vale? Fijaros que el área del rectángulo de abajo al inferior es 40, mientras que el área del rectángulo de arriba es 24. Entonces, 24 horas son las que tiene el día, ahora y entonces, porque eso es algo que ya existía en aquella época. Entonces, lo que ocurre es que nos está diciendo que ese 40 está asociado al 24, ¿vale? ¿Cómo lo dice? Pues dice días y noches, ¿vale? Es decir, todo 12 más 12, ¿vale? Así que, bueno, pues que tenemos esa suma de valores que es 20 más 24, perdón, 40 más 24, que es 64, que es 8 por 8, ¿de acuerdo? Os suena lo del 8-8, ¿no? Ese 8-8-8, que era, en este caso, el nombre de Jesucristo en griego y que está asociado a Enoch y que está asociado a otros personajes, como digo, como por ejemplo Moisés o como por ejemplo Noé, ¿no? Que lo veremos en el próximo programa. Y finalmente dice, un par de ejemplos más, que dice, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lo mismo, ¿veis? Está hablando de las 24, de ese 24 que hay arriba, en el libro de Génesis. Otro pasaje, ¿no? Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. 40 días, ¿vale? O sea que bueno, ya lo veis. Ya lo doy por entendido. Entonces, si nosotros duplicamos los valores que tenemos en este cuadrado, es decir, en vez de 5, 10 y en vez de 8, 16, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que esa altura de la T, esta T invertida que he dicho que era uno de los símbolos de Dios, del creador, mejor dicho, del Logos, se convierte en 10 y abajo tenemos el valor de 16. Y esas son las 4 letras que componen el nombre sagrado hebreo, que es Yod, He, Bab, He, el tetragramatón, ¿vale? La primera letra es 10, que es la altura, y lo que es las letras de la base es 16. Y esto tiene una explicación, por eso ahora vais a entender el tema de la circunferencia del cuadrado. Una circunferencia en cuadrado que están aludiendo ¿a qué? Están aludiendo a la esfera y el cubo. Fijaros que siempre estamos en lo mismo. Esfera y cubo, cuadrado y circunferencia. Bueno, estoy viendo que vamos justillos de tiempo, Luis. Me parece que vamos a dejar la mitad de la explicación para el próximo día y me gustaría a ver si hay alguna preguntilla o así, porque creo que hasta ahora hemos entrado un poco en materia, pero creo que estaba siendo interesante la exposición. Es que se va la hora que vuela. ¿Cómo lo ves, Luis? No sé si pueden haber preguntillas por ahí, vale, o lo dejamos para el próximo programa. 48. Yo, mientras tanto, comentaros una cosa importante, ¿vale? Que ahora me voy al final de la exposición, que todo esto que os estoy explicando lo tenéis muchísimo más extendido y mucho más relacionado en el libro que he publicado, que es La Revelación de la Unidad, y que de verdad que, bueno, no quiero que suene como una declaración de ego, pero sí que os puedo decir que este conocimiento ha estado velado durante por lo menos los últimos 5.000 años, y esta es la primera oportunidad que existe de tenerlo desvelado, tal y como se concibió al principio, y está relacionado con la tecnología del futuro, ¿de acuerdo? Hasta aquí os puedo decir. También deciros que todavía quedan unos cuantos ejemplares de la primera edición y que es un libro que el día de mañana va a tener un valor importante. Así que si estáis pensando en hacer alguna inversión, pues mira, dedicad unos pocos euros, que vale 25 solo, no estamos hablando de una gran inversión, en tener una copia del libro, porque como os digo, el día de mañana va a ser un tesoro, no solo por la información que tiene, sino por el valor que va a llegar a adquirir. Y eso, ya sé que, como digo, no quiero que suene como ha sonado, entre comillas, pero es lo que hay y tengo que decir la verdad. O sea, entonces, pues bueno, al final yo no me siento propietario de ese conocimiento, soy un usufructuario nada más. Yo he recibido este conocimiento y es un conocimiento que es para todos, para toda la humanidad. Como estáis viendo,
estoy desencriptando las Sagradas Escrituras, no solo, pues bueno, interpretado desde el punto de vista griego, sino también hebreo. Os puedo decir que estoy escribiendo ahora mismo 2 libros más, en los que voy a revelar muchísimo más todavía, pero que bueno, que el día de mañana este libro, pues bueno, ya os digo, va a ser un tesoro, ya lo es ahora, pero lo va a ser más, ¿vale? Tú puedes dar fe, ¿no, Luis, que lo tienes en casa? Totalmente. Bueno, le iba a preguntar a ver si estaba Pilar en uno de los chats. Te quería hacer una pregunta de Metatron, creo que, no sé, bueno, una palabra esa que no me sale el nombre. Metatron. A ver si la pone, porque me lo puso en el, Vale. Sí, la puso en el otro chat, pero no la localizo. Me la puso por WhatsApp en uno de los chats, pero no la localizo. Han puesto 100 y pico más cosas, no la localizo. Bueno, pues sí, yo tengo el libro de la revelación de la unidad. Concretamente me lo ha robado Yolanda Soria Jiménez, lo tiene ella en su poder. Habrá que hacerla venir y que nos hable del libro, porque no lo he vuelto a ver desde que llegó. Se ha apropiado del libro. Pero totalmente, como ella es la que está como tú haciendo dedicados a la acción, pues ha dicho esto es para mí y no me ha dado tiempo a decir no, yo también lo quiero, pues no. Estoy aquí relegado a que llegue el verano y me lo pueda leer tranquilamente cuando esté de vacaciones. Claro. Pero bueno, por lo que me ha dicho la Yolanda, el bucañero está muy bien y sobre todo lo que nos importaría es que cogierais y si lo compráis por Amazon pongáis abajo en los datos que os ha gustado, qué parte os ha gustado, bueno, que hagáis una referencia porque eso hace que el libro se pueda vender más y ayuda a que la gente vea que es real de lo que estamos hablando, ¿no? Pero tenéis que leerlo, no pongáis algo por decir, tenéis que poner algo que realmente ayude. Yo luego también quería comentar que estábamos ya metidos también, que si entráis en aulaspandora.com, entráis por autor, buscáis a Adrián García, para lo que me estáis escuchando en audio, ¿no? Traéis así por Adrián García, por autor, pero los que estáis viendo el vídeo de Facebook o de YouTube, en la descripción del vídeo, en la ventana de ver más, tenéis el enlace directo. Directamente entráis aquí y tenéis el curso de matemáticas áureas, que lo podéis adquirir durante todo el año, igual que los demás. Tenéis el de Crisálida más los, ¿cómo se llaman? Los 3 módulos, bueno, los 3 sesiones de mentoría. Las mentorías, sí, las mentorías. Lo tengo aquí arriba y no lo leía bien. Y luego tenéis las mentorías por separado, cada unidad de mentoría, que son que lo hacéis con Adrián todo. Pero bueno, si quieres hablar de Crisálida un poquito o de matemáticas, tú mismo. Sí, eso es lo que iba a comentar, Luis, que bueno, yo el último día creo, o los 2 últimos días apenas lo he mencionado, pero que es muy importante este curso, porque de lo mismo que os estoy revelando, lo que os estoy revelando a través de las matemáticas y a través de la filosofía, a través de las Sagradas Escrituras y de toda esta ciencia secreta de la Escuela de las Eras, pues hay otra parte que es importante, que es la parte de cómo empiezo a caminar yo ese camino para mejorarme a nivel personal y que todo lo que está en ese curso parte de la experiencia personal y de la misma forma que se me ha revelado pues este conocimiento que estáis viendo que lleva 5.000 años oculto, pues se me han revelado cosas también relacionadas con la práctica de este conocimiento, ¿de acuerdo? Y en esa base constructiva de cómo mejorarme como persona y conseguir lo que yo quiero en la vida y sobre todo estar más en unidad con todo lo que existe, ¿no? En este caso, pues bueno, aprender a manejar las energías de los distintos planos, como he explicado en otros programas, pues bueno, aparte del plano físico, que de físico no tiene nada, existen otras reverberaciones del cuerpo, otros planos, y que parten del plano más avanzado, que es el espiritual, que es de donde baja toda la energía para abajo, y que así como baja para abajo, pasa por los planos mentales, los planos astrales, que son los planos de los cuerpos de deseo, los cuerpos de emoción, después llega al cuerpo vital y finalmente al cuerpo físico, ¿no? Entonces, este curso sirve para hacer una aproximación desde distintas vertientes de trabajo para el mejoramiento de todos esos cuerpos sutiles y el cuerpo físico, ¿no? Entonces os encontraréis que hay desde un programa detox que ha hecho Nadia, que es mi mujer, que es mentora en alimentación sana y en estilo de vida saludable, y es todo un programa para hacer un detox del cuerpo importante, porque realmente cuando el cuerpo no está bien detoxificado, no está limpio, es muy difícil conectar con todo eso, ¿no? Es muy difícil gestionar las emociones si, por ejemplo, tenemos un mamporro de metales pesados en el cuerpo
o pensar con claridad, ¿no? Porque los metales pesados pues entran por el intestino, lo atraviesan y se van directos para arriba, para el sistema nervioso. Entonces, cuando la mente está llena de metales pesados, pues no piensa adecuadamente, ¿no? Lo mismo que cuando no estamos oxigenados, pues 3/4 de lo mismo. Así que, bueno, hay una parte muy importante de alimentación en la que se aprende a detoxificar el cuerpo, luego otra parte en la que se aprende qué alimentos son los que nos cargan de esa energía vital, que es la que permite que seamos capaces de hacer las cosas, ¿no? Viene ese cuerpo vital o pránico, llamadlo como queráis, según la cultura, pues se lo denomina de una manera o de otra. Y luego toda una serie de prácticas que podríamos decir que vienen de las escuelas místicas, ¿vale? Que explican cómo podemos potenciar, cómo podemos mejorar el control y gestionar adecuadamente los otros cuerpos, ¿no? Los cuerpos de emociones, los cuerpos mentales y, sobre todo, darle mucha caña, mucha recarga al cuerpo vital, a ese cuerpo pránico, que es el que nos va a permitir hacer lo que queremos hacer digamos, en nuestra vida, ¿no? Todo lo que queramos proyectar va a partir de esa energía, pero esa energía está condicionada por la energía de los otros planos. Entonces, si no trabajamos los cuerpos mentales y los cuerpos emocionales, difícilmente vamos a poder hacer nada, ¿vale? Así que, bueno, es un curso súper completo. Ya os digo que si yo le hubiera tenido que poner un precio justo, ese curso, en vez de valer lo que vale, tendría que valer 4 veces más, pero creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que es justo y lo que es accesible, ¿no? Y lo importante es que el máximo posible de gente se pueda beneficiar del tema, ¿no? Y al final, lo que son las mentorías son muy interesantes porque lo que vamos a hacer en ellas es utilizar un aparato que se desarrolló en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, en un departamento muy especial, ¿vale? Os invito a que lo veáis, hay un vídeo que lo explica en el canal de YouTube de La Caja de Pandora, que es La mente sobre la materia. Con esa maquinita vamos a hacer unas mentorías en las que vais a aprender a alinear esos cuerpos de forma que seáis capaces de desviar la probabilidad aleatoria que genera esta máquina, que es un generador de aleatoriedad cuántica perfecto. Y entonces, bueno, pues seréis capaces de ver a través de unos programas, ¿vale?, que vamos a ver en directo en el momento, cómo sois capaces de desafiar las leyes de la probabilidad con vuestra voluntad, ¿vale? Y eso es alucinante. Y eso es la puerta de entrada de una forma de ver el mundo totalmente distinta. Bueno, te cambia por dentro, ya os lo digo, porque yo lo he experimentado durante mucho tiempo y es espectacular, ¿no? Entonces, para poder hacer esas mentorías tenéis que hacer el curso, es un sine qua non, pero ya os digo que merece muchísimo la pena y que si queréis darle un vuelco a vuestra vida, ahora tenéis una oportunidad fabulosa para hacerlo, que es este curso. Bueno, la pregunta que te decía era, me interesa mucho la visión desde la matemática del tetragramatón. Pues mira, la visión del tetragramatón, desde el punto de vista matemático, alguna cosa ya la hemos mencionado en algún otro programa, pero en el programa que viene, que nos hemos quedado a medias, del tema de lo del el nombre de Dios, ¿no? El secreto del nombre de Dios, vamos a ver más cosas relacionadas con el tetragramatón, ¿vale? Así que, bueno, te invito a que sigas el próximo programa y a que te compres el libro, que lo vas a disfrutar muchísimo si es que te gustan estos temas. Pues ahí está Raúl y Pilar, ya sabéis, para la próxima. Entonces, el siguiente 15 días haremos la segunda parte y de aquí a un mes haremos las preguntas para que se pueda terminar lo que se estaba dando. Muy bien. Adri, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La semana que viene tenemos a Nadia, a tu mujer, muy bien, con nosotros otra vez. Sí, que me parece que va a dar caña con un tema potente, que es el de cómo utilizar los aceites para biohackearse uno mismo, ¿no? Que eso precisamente viene hablando de todo lo que estamos comentando, ¿no? Al final hay una parte precisamente de ese curso, del curso Crisálida, en el que ella imparte una enseñanza con el tema de los aceites para aprender a utilizarlos de forma útil, ¿no? Que nos ayuden a potenciar nuestras habilidades, ¿no? Y en el próximo programa yo creo que va a enfocar eso ampliando. Ahí está. Bueno, pues Adri, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a dejar. Voy a poner el póster habitual y en unos minutos vuelvo. Pues nada, familia, hasta ahora. Un saludo, Adri. Un saludo, que vaya muy bien. Hasta luego, Luis.